días, hermanos. Vamos a abrir en la carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 15. Quiero hablar esta mañana acerca de la iglesia que está en tu casa y en la mía. Todos, hermanos, tenemos la bendición de tener una iglesia en casa. Qué bendición para aquellos que son más de un miembro dentro de una iglesia. Voltea a ver a su gente, a sus hijos, a sus padres. Ellos son su iglesia. Ellos son el principal motivo y encargo que Dios te ha dado. Quiero hablar acerca de la iglesia que se encuentra en tu casa. Bueno, dice este pasaje, dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Obviamente, hermanos, a veces tomamos a broma cuando encontramos familias numerosas. Pensamos, mira, ellos son casi toda la iglesia. Pero la verdad, hermanos, es que somos pocos o somos muchos. La verdad es que la iglesia la representan los miembros de Cristo. No son 4 paredes y una cruz. No es una capilla, un salón, una escuela o el lugar donde se denomina esa es la iglesia, sino cada uno de los miembros que pertenece al cuerpo de Jesucristo. Ellos son la iglesia. Aunque hay otras denominaciones que se dicen así, iglesia, yo creo que la única iglesia de Jesucristo es la que Él ganó con su sangre. Las demás son, puede ser religiones, o como dicen, organizaciones del hombre. Pero el verdadero cuerpo de Cristo es la iglesia del Señor. Entonces cada uno, hermanos, de nosotros representamos la iglesia de Jesucristo. Y creo que, hermanos, si nosotros en casa tenemos una iglesia, yo creo que es una gran bendición para poder ejercer allí el ministerio que el Señor nos ha dado. Cada uno de nosotros, hermanos, es un ministro de su propio hogar. No necesita usted un reconocimiento oficial para decir, yo tengo ahora un ministerio. Todos, como cristianos, prestamos un servicio en nuestros hogares. Y qué mayor bendición, hermanos, poder servir a aquellos que amamos, aquellos que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces yo creo que la mejor manera, hermanos, o la mayor bendición para nosotros es poder servir a nuestra propia familia. Te digo, tus hijos, no importa la edad que tengan, ellos son a los que tú vas a ministrar y a los que pienso que tú estás ministrando. Que tú puedas saber cómo está su desarrollo espiritual, que tú te interesas verdaderamente porque él esté caminando en las sendas que Dios ha trazado. Tener el sumo cuidado de lo que Dios me dio y puso en mis manos, yo tenga el esmero de poder un día entregarlo con limpia conciencia también, hermanos. Donde hay, mira, yo pienso en los hogares donde hay más de uno, es una bendición, hermanos, porque se puede compartir mucho acerca de la fe,
hay una mejor comprensión, tienes con quién dialogar, tienes cómo apoyarte y comprender, tanto el que está afligido como el afligido, tienen donde poder ayudarse con la palabra de Dios. Pero es importante, hermanos, que podamos entender, aunque aquí Pablo envía saludos a la iglesia de Colosas, a casa de Ninfas, parece que allí se reunía un grupo pequeño de cristianos, estaban en ese hogar. Pero yo he pensado, en mi casa yo tengo una iglesia, hermanos, como en la suya también. Si hay más de un miembro, yo creo que ellos son la iglesia, es donde debes invertirte, hermanos. Mire, hermanos, vamos a leer un pasaje allí en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5. De hecho, hermanos, este lugar, aquí solamente nos reunimos para alabar a Dios, para aprender de su palabra, para tomar y dar consejos. Aquí solamente nos reunimos para tener algo de comunión, donde podamos nosotros alimentar o fomentar nuestra fe, poder compartir su misma palabra y ayudarnos, porque en las casas tenemos problemas, hay circunstancias adversas, hay falta de madurez, hay ciertas cuestiones donde a veces necesitamos dirección, y cuando llegamos aquí a reunirnos y luego tenemos la libertad de la reunión libre, mira, encontramos que Dios habla a través de sus siervos y que Él da soluciones. Y cuando encontramos a este hermano o aquella hermana, nos compartieron sobre esta situación y dice, yo estoy atravesando precisamente por esta situación, pero ahora no entendía, ahora me han hecho comprender qué debo dirección tomar, qué debo de hacer. Y cuando tú llegas a tu casa, empiezas a meditar, empiezas a pedirle a Dios, Señor, ¿cómo voy a administrar esto a solución? Y luego tú empiezas a ver resultados en tu propia familia, porque estás aplicando la palabra de Dios. Si queremos verdaderamente, hermanos, que nuestros hogares tengan bendición, es poniendo la palabra de Dios por obra. Es la manera en la que Dios te va a dar la bendición, hermanos. Y te digo, qué bueno, aquí solamente nos juntamos para alabar a Dios, para aprender de su palabra, para llegar a casa y empezar a poner por obra. De hecho, cuando yo termine, hermanos, de dar este mensaje, terminó aquí el mensaje, pero en casa, en nuestros hogares, apenas comienza. Allí va a comenzar en la práctica. Aquí podemos decir, mira, este sermón puede bendecirnos, pero si quieres verdaderamente la bendición, es poniendo en obra, en casa, la palabra de Dios. Y tú vas a ver que va a haber resultados, porque Dios así lo ha prometido, hermanos. Ahora, mira, muchos de los problemas que se encuentran en nuestros hogares son solamente descuidos. Es negligencia, hermanos. A veces la esposa y el esposo están en un pleito, es por descuidos, hermanos. A veces tenemos problemas con los hijos y es por descuidos. Porque estamos tan enfocados en otras cosas que no estamos comprendiendo que nuestro único propósito en la vida es servir a nuestra familia. De hecho, dice este pasaje en el capítulo 5, versículo 8, y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Mira, hermanos, el apóstol Pablo nos enseña que sí, en nosotros debe haber un sumo cuidado por los que están en nuestra casa. De hecho, si tú eres padre de familia,
a ti te toca pastorear a tus hijos. Tú tienes que evaluar el desarrollo espiritual de ellos. A veces pensamos en la reunión, hay una escuela dominical, puedo enviarlos con los maestros, ahí van a aprender algo. Qué bueno que hay eso, hermanos, pero yo creo que el principal responsable de que tus niños crezcan en el camino del Señor te corresponde a ti. Que tú en casa puedas sentarte, no sé, tomar unas horas o unos minutos para dialogar con ellos y luego enseñarles la palabra de Dios. Créanme, hermanos, los que somos cabezas de familia, nos toca mostrarles las escrituras a nuestros hijos, porque nosotros los adultos, pues se supone que tenemos más madurez en esto y una mayor comprensión de las escrituras. Sería triste que en nuestros hogares haya oscuridad cuando tú eres el pastor de tu propio hogar, cuando tú debes mostrar claridad en esos hogares, hermanos. Como pastores de sus propios hogares, les toca, hermanos, ayudar a su familia. Te digo, tú tienes una iglesia en casa y creo que la mayor responsabilidad de que esta iglesia un día crezca y sea fuerte es que tú te empeñas en ellos. Yo creo que debes dedicar menos tiempo a tu trabajo, o quizás al celular, o al televisor. No sé qué es lo que te está distrayendo, pero tienes que dedicar menos y dedicar más a la iglesia de tu casa. Los problemas que tienen las iglesias son solamente, te digo, descuidos de los responsables que deberían estar dando un orden en esos hogares. Mamá, madres, ustedes son los ministros de esos hogares. Cuando papá no está, tú te quedas a cargo de ellos. Tu responsabilidad es velar por ellos. O sea, vigilar que ellos estén caminando ordenadamente. O sea, tu ejemplo debe estimular a ellos a seguir lo que Dios está diciendo aquí. Mira, el día de mañana no vamos a poder echar la culpa a alguien o hasta el mismo pastor. Es que allá en la iglesia ni les enseñaban bien. Pues créeme que esa sería una excusa que no tiene mucho peso, porque la responsabilidad directa es tuya. En la iglesia tratamos de enseñar algo general, pero tú conoces a tus hijas, a tus hijos, tú sabes cuáles son sus debilidades, sus flaquezas, sus capacidades, y eres tú el más indicado para ayudarlos a su desarrollo espiritual. Y esto va a generar un poco de paz en la misma congregación, hermanos. Ahora, ¿qué pasa cuando dices tú o dice por ahí alguien, pero yo soy solo en casa, yo soy solo, yo soy sola, pues yo qué puedo hacer allí? Pues tú representas en tu propio hogar la iglesia del Señor. O sea, tú, aunque tú dices, en mi casa nadie cree, solamente yo soy el único, pues entonces debes con mayor razón esforzarse en dar un buen testimonio para que sea ganada esa casa para la gloria de Dios. De hecho, el apóstol Pedro dice que una buena conversación puede persuadir a los inconversos a creer el Evangelio. Es más, cuando dice que por la pura conversación de sus mujeres, los esposos pueden ser ganados. ¿Se ha preguntado por qué usted no ha podido ganar al esposo o a la esposa? Quizás ellos no están viendo a Cristo en tu vida. Quizás ellos no están viendo que tú estás viviendo la doctrina del Señor Jesucristo. Yo creo que ustedes que viven en casa, que son solos, les corresponde a ustedes ese buen testimonio, hermanos. Y aun si no fueran solos, todos debemos dar un buen testimonio, hermanos. Y eso no para la gloria del hombre, sino para la gloria de Dios, hermanos.
Porque nosotros estamos representando la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo. Entonces, es importante, hermanos, poder nosotros poder confortarnos de la manera que Dios nos ha dejado aquí. Dice la Biblia, y si alguno de vosotros, dice aquí, y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. No sé si te has puesto a meditar sobre esto. Es más, yo no sé si ustedes han escuchado ese dicho que dice, candil de la calle y oscuridad de tu casa. Yo creo que todos lo sabemos. Y mira, los dichos que inventa la gente tienen mucho de verdad, hermanos. Por alguna razón, mira, son dichos que a veces caen, dan en el mero clavo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros somos esos faroles que iluminan las calles, pero en casa estamos en penumbras, estamos en tinieblas, estamos en completa ignorancia de las cosas, hermanos? Aquí dice que si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. ¿Te has preguntado, hermanos, si tú estás haciendo lo correcto dentro de tu casa? ¿Te estás dando ese buen testimonio? Esos dichos que dice la gente, hermanos, tienen a veces razón. Si tú eres aquí en la iglesia el más sonriente, el más amable, el más santo, el más dispuesto, ¿no cree usted que en casa debe superar lo que tú haces aquí? ¿No sería triste que aquí a todo el mundo le tiendes la mano, con todo el mundo sonríes, con todo eres tan amable, tan dispuesto, todos te vemos casi en el altar como un santo, pero llegas a casa y no hablas a nadie, estás molesto con todos, de todo estás reclamando, con todo estás irritado, todo te molesta, no hay nada de tolerancia, es muy poca tu paciencia. ¿No crees que algo chueco está ahí en tu vida? Sería triste que, te digo, seamos los faroles de este lugar, pero en casa estamos en tinieblas. ¿O qué tal, hermano, si eres un buen predicador de las calles, un buen ganador de almas? ¿Qué tal si eres el mejor maestro eclesiástico de esta congregación? Pero ¿qué tal si allá en tu casa, hermanos, hay mucha ignorancia? Allá no abres la Biblia con los tuyos. Allá no tomas a uno de tus niños, a uno de tus hijos o a una de tu esposa y le dices, ven, sentémonos, vamos a orar, vamos a clamar a Dios por la iluminación de este hogar. Ven, hijo, vamos a buscar la dirección para tu vida. Yo quiero que tú crezcas ordenadamente en el camino. Yo quiero dejarte un legado a ti. Ven, sentémonos, platiquemos sobre la vida espiritual. ¿Qué entiendes tú por la vida cristiana? ¿Qué entiendes tú por las cosas eternas? ¿Tienes convicciones acaso de estas cosas? ¿En qué estás creyendo? ¿O qué te mueve más la atención de este mundo? ¿Qué es lo que influye en tu vida? Mira, quizás hay cosas que yo no sé de ti, pero yo necesito que tú me digas quién eres verdaderamente, qué quieres para poder ayudarte. O sea, tener, hermanos, la manera, la forma de cómo ser útiles dentro del hogar, hermanos. No ser los faroles de afuera y las oscuridades de la casa, hermanos. ¿O qué tal, hermanos, también? Aquí podemos alabar a Dios, hermanos. Y nos goza la alabanza, gloria a Dios, hermanos. Y a veces decimos amén a lo que se comparte, hermanos. Pero ¿no crees que sería mucho mejor alabar a Dios con hechos dentro del hogar?
que todos puedan decir, gloria a Dios, mi padre es demasiado diferente. Dios le ha transformado, él es otra persona. Mi hijo, mi hija, mis esposas han cambiado verdaderamente. Gloria sea a ti, Señor, te alabamos. Eso sería mucho mejor, hermanos. Aquí no menosprecio que alabemos a Dios, venimos aquí para alabarlo. Yo creo que la mejor manera de alabar a Dios, hermanos, es en casa, con los nuestros, con la iglesia que está en tu casa, hermanos. Que es lo que veo aquí. O a veces también, hermanos, ¿qué tal si tú eres el mejor consejero? El que ayudas a restaurar la vida de otros. El disponible para aconsejar a los demás a seguir adelante. Podemos ser buenos consejeros, hermanos, pero ¿qué tal si los de nuestra casa, hermanos, están hundidos? ¿Qué tal si también ellos necesitan dirección y ellos no saben a quién decirle? Eso te digo, sería triste, hermanos. Yo creo, hermanos, que hay muchos detalles, muchas cosas pequeñas que ignoramos acerca de nuestra familia. A veces nos enfrascamos tanto en nuestro trabajo, en nuestros caprichos, en nuestro propio egoísmo. Pensamos solamente en lo que me favorece, pero estamos ignorando una parte importante que son nuestros hijos. Mira, nuestros hijos crecen sin darnos cuenta. Solamente se dan cuenta en estatura los que los dejan de ver por un tiempo. Dices tú cuando te visita alguien que tenías meses o años, y dices, mira qué grandote ya está tu niño, apenas lo conocí cuando estaba chiquito, ahora ya está más grande que yo. Y la persona dice, pues no, yo lo veo igual, normal. A veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta del crecimiento de sus hijos, pero cuando ellos crecen, hermanos, también está creciendo su mentalidad, también la información que ha entrado a su vida, ya sea por internet, por la escuela secular, o por lo que tú les enseñas, o por lo que aprenden en la calle, o con los amigos. Toda esa información que ellos entra, también los está transformando a ellos, pero debemos pensar, ¿están creciendo verdaderamente en el camino de Dios? Lo que ellos vienen a escuchar cada domingo, ¿en verdad les está sirviendo? Entonces yo creo, hermanos, que sí es importante interesarnos por el desarrollo espiritual de nuestros niños. Ellos crecen todos los días, hermanos. Y no sabemos si ellos están caminando, siendo guiados por el Espíritu Santo o por algún otro espíritu de error, un espíritu de engaño, un espíritu maligno que los está incitando a hacer cosas que no deben. Y solamente tú puedes ver eso, hermanos. ¿No han checado el comportamiento de sus hijos? De repente, ¿por qué los ves diferente? ¿Por qué piensan así? Tenemos que, hermanos, ver qué está sucediendo en la vida de estos nuestros hijos. El apóstol dice, manda un saludo y a la iglesia que está en tu casa. Pues allí es donde tenemos la mayor responsabilidad, hermanos. La iglesia que está dentro de nuestros hogares son a los que debemos ministrar, hermanos. De hecho, hermanos, la iglesia o el altar principal donde debemos nosotros trabajar no es el púlpito, hermanos. No es este lugar, este espacio, hermanos. Este no es el altar donde Dios quiere que tú sirvas. No es como en el templo que había un altar allí y que estaban unas gradas y que uno va y se hinca y que uno allí ofrece flores, ofrece inciensos. Uno está allí ofreciendo una cierta honra o veneración a esas criaturas. Esos son los altares de ellos, pero el altar de nosotros no es el púlpito, no son esos instrumentos, no es esto. Es tu propia familia, hermanos, donde tú debes trabajar, a quien tú debes de servir, a los que tú debes honrar. Esposos, esposas, su altar principal es su esposo.
Créeme, tu esposo es el altar principal donde Dios quiere que tú allí adores. Porque es lo que Él dice en Efesios capítulo 5. Él nos enseña a cada uno cómo debemos ayudarnos. ¿Qué tal obediencia, esposa, hacia tu esposo? ¿Verdaderamente si eres obediente? ¿Si obedeces a lo que tu esposo trata de decir o te ha dicho? ¿Por qué no haces su voluntad? ¿Por qué te impones tú ahora? ¿Saben que está muy de moda hoy en día el empoderamiento de la mujer? Yo no dudo que algunas de ellas tengan más capacidades que algunos de nosotros, pero eso no da ningún derecho a pisotear la cabeza del varón. Dice la Biblia que la mujer debe de estar sujeta a su esposo. ¿Verdaderamente usted está sujeta? O sea, el altar principal donde tú debes sujetarte es tu esposo. Entonces, ¿sí honras a Dios? ¿No dice Juan que cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto? Y a los que están a nuestro alrededor y que sí vemos, no le amamos. ¿No es ilógico, hermanos? ¿Cómo cree usted que puedes honrar y adorar a Dios cuando tú obedeces lo que Él está diciendo? Si Él dice, honra a tu esposo. Es más, respeta a tu esposo. Respeta lo que Él piensa, lo que Él ha dicho, las reglas que Él ha puesto. No, ¿y por qué voy a hacer esto? Yo no voy a hacer esto. Pues entonces, ¿cómo es que dices que honras a Dios? El altar principal debe de ser tu esposo. A Él tienes que obedecer. Ahora también la esposa de nosotros como varones, nuestra esposa debe ser nuestro principal altar también, hermanos. O sea, Dios es muy justo. A nosotros nos toca oírlas. Ahora, ¿verdaderamente usted escucha a su esposa? ¿Sí estamos prestando atención a lo que ha salido de su boca? A veces ellas tienen cosas muy importantes que decir, pero como estamos tan acostumbrados a cerrar los oídos, ni siquiera sabemos lo que han dicho. A veces se aquejan, a veces les preocupa algo. Ellos están viendo problemas dentro de su hogar y tratan de comunicarnos, pero nosotros somos tan ocupados que no ponemos atención. Y luego empiezan otra vez los problemas, y te digo, por puros descuidos. Porque estábamos alumbrando allá afuera, pero a la esposa la teníamos en oscuridad, hermanos. Escucha a tu mujer, escucha a tu esposa, de veras. Yo creo que ella tiene muchas cosas que decirte. Siéntate por unos minutos con ella cada día a ver, ¿tienes algo? ¿Hay algún problema? ¿Hay algo que yo no sepa? ¿Algo que yo quisiera, que yo pueda servir aquí, ayudar? Mira, yo creo que esto va a cambiar muchas cosas. Quizás tus hijos van a ser más amables contigo. Quizás tu esposa te va a abrazar mejor. Pero si tú aprendes a escuchar, a apoyarla, a regalarle, aún a sacarla a pasear, hermanos. A veces solamente la sacamos a pasear a la reunión. No vamos a salir hoy, sí, vamos a ir a la reunión. Pues qué bueno que la traes a la reunión, pero algo extra. ¿Y qué tal si vas a comer? ¿Qué tal si hoy vas a visitar, no sé, un hogar, un familiar, un parque? ¿No crees que ellas quieren un poco de recreo, hermano? Te digo, hay altares donde debemos prestar nuestro servicio. No es aquí, hermanos. Como te digo, aquí solamente nos juntamos, alabamos a Dios, escuchamos su palabra, lo aprendemos. Pero es en casa donde empieza toda nuestra labor, hermanos. Te digo, hijos, los hijos, sus principales altares son sus padres. ¿No crees que debes honrar sus consejos? ¿Ser leales a sus consejos? ¿Por qué algunos de sus hijos ya no están aquí? ¿Dónde están? Quizás tú fuiste el tropiezo, la causa por los que ellos desanimaron y ahora prefieren estar allá afuera. No sabemos, hermanos, cuál sea la circunstancia,
Quizás fue muy poco tu desempeño como pastor de tu propio hogar, que se te perdió la oveja. Y está perdida. ¿Dónde está? ¿Por qué ella no llega a la iglesia? ¿Por qué ella no tiene ganas de ir a la iglesia? Es más, ¿por qué tú sientes que uno de tus hijos cada vez le cuesta más trabajo venir a la iglesia? Debes poner mucho más empeño en él, hermanos, porque es a los que Satanás les trata de robar. Y créeme que si no tenemos cuidado con nuestro rebaño, el mundo no nos va a arrebatar, hermanos. Todos los días estamos siendo bombardeados por las ideas, por sus ofertas, por sus tentaciones, por todas las cosas que ofrece, hermanos. Tú dices, a mí no me llama la atención, pero a tus hijos sí. Ellos todavía tienen muchas curiosidades por lo que el mundo enseña, hermanos. Tú a lo mejor dices, a mí yo ya lo pasé por ahí, pero a ellos les falta pasar, hermanos. ¿Qué va a pasar cuando ellos se atoren en las posadas? No, pero él nomás estaba ahí asomándose. Bueno, por ahí se empezó. ¿Qué tal, hermano? Estas cosas suceden. Dejamos entrar poquito, un poquito así chiquito de levadura, hermanos, a nuestros hogares. Y al rato ya tenemos nuestras ventanas adornados con foquitos y con arbolito de Navidad, hermanos. Por dejar entrar poquito, hermanos, pensamos que no es tan grave. Pues son cosas paganas, hermanos. Son cosas que Dios demanda, que ya no seamos idólatras, que nuestro centro de adoración es Dios y no un árbol, hermanos, no una lucecita. No necesitamos foquitos. Tenemos a Jesucristo, la luz de este mundo, hermanos. Yo creo que debemos ocuparnos, hermanos, en esas cosas que son importantes. Ahora dice en Efesios 6:1, cuando habla acerca de los hijos, dice que deben honrar a sus padres, porque esto es justo y agradable delante de Dios. Entonces, si tú de verdad quieres adorar a Dios, el púlpito, que diga el altar principal, son sus padres. ¿Qué tal apoyar en las labores del hogar? Ya sabes caminar, ya puedes caminar, ya te toca cargar. Ya sientes como que ya demandas, ya te toca poner. No importa la edad que tengas, mira, yo creo que hay cargas para todos. No, es que mi niño apenas tiene 5 años, todavía no puede hacer nada. Puede juntar lo que él tira del suelo. O sea, él puede hacer cosas conforme a su capacidad, y esto va a ser una grande disciplina, que él va a crecer siempre estando atento de la iglesia que está en su casa. Debemos pensar, hermanos, que nosotros no vamos a estar para siempre. Qué bueno, Padre, que tú tienes tus hijos y los disfrutas, pero piensa, un día tendrás que irte para tu hogar. Tarde o temprano nos vamos a ir. ¿Y qué va a ser de nuestros hijos, hermanos? Si ahorita no les estamos enseñando bien, hermanos, ¿qué va a ser de nuestra descendencia? Yo pienso en el testimonio que da Dios acerca de Abraham. Dice en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Dice en el versículo, vamos a leer el 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra, porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Mira, hermanos, Dios está dando testimonio acerca de Abraham. Dice, yo lo he conocido. Yo sé que él está enseñando a sus hijos
que Él está empeñado en mostrar las sendas a sus niños. Sé que cuando Él no esté, Él va a dejar ordenada su casa y que sus hijos van a continuar en el mismo camino que yo les señalé. Dios está dando testimonio de ese hombre, porque Dios conoce los corazones y sabía que si Abraham estaba ordenando su casa y estaba enseñando el camino, para el día que él ya no estuviera, él se va con la confianza de que sus hijos andarían en el camino del Señor. ¿Podrá dar el Señor ese testimonio acerca de nosotros? Podrá decir, yo sé que si aún cuando ya no esté Juan, sé que su familia va a continuar en mis sendas. Sé que su familia va a seguir adorándome. Ellos van a seguir en el camino que sus padres le enseñó. ¿Acaso podrá Dios decir ese testimonio de mí? Quizás no. ¿Qué pasaría si usted deja la iglesia? Piensa, tus hijos seguirían en el camino, pero como un verdadero cristiano, no como religiosos. ¿Qué pasaría si nosotros dejamos la iglesia, hermanos? Tus hijos se pusieran firmes o también desaniman ellos. ¿Sabe cuando un padre de familia se va de una iglesia, se lleva a toda la familia? Nadie se queda. Entonces, ¿dónde están? ¿A quién estaban siguiendo? ¿Al papá? Bueno, yo espero que mis hijos no estén aquí porque yo vengo a la iglesia. Yo espero que ellos vengan porque tienen convicciones propias acerca de Jesucristo. Pero mi deber, hermanos, es enseñar a ellos que cuando yo no esté, hijo, todavía a ti te queda el camino a seguir. Porque te digo, se puede perder, hermanos, esto. Y tú puedes ver el desánimo que hay en ellos. Eso es muy tentador para dejar la iglesia, cuando están desanimados. Recuerdo, te digo, cada vez el mundo, hermanos, está siendo más indiferente y de hecho más ateo, hermanos. Hoy en internet, mira, está atestado de maestros, todos enseñando y hablando de Dios, pero en el hebreo dice y en el griego dijeron, todos interpretando las escrituras como quieren, hermanos. Pero, ¿por qué hay más pecado entonces, hermanos? ¿Por qué hay más ignorancia acerca de quién es Dios? Es más, mucha gente ya no está creyendo en Dios. Cada vez este libro, hermanos, es más menospreciado. Recuerdo, te digo, de aquella vez que platicaba con el compañero de trabajo, le dije que si él iba a misa y me dijo que de vez en cuando. Antes iba seguido con su familia, pero dice que ya no, que después de vez en cuando. Y cuando va con su familia, dice, no, a veces ya nada más voy con mi esposa. Pero a veces ya ni mi esposa quiere ir. Y sus hijos, no, mis hijos ya no van. Ellos ya crecieron y no les nace venir a la misa. Le dije, mira, tú vas a tener nietos ateos. ¿Por qué? Si ellos ya perdieron el deseo de asistir a estas cosas, ¿qué van a inculcar a su nueva generación? Nada. Ellos van a crecer sin el conocimiento. Pero eso lo vemos y decimos, ni siquiera le ponemos importancia porque se trata de una religión. Pero esto puede suceder, hermanos, en nuestra propia congregación. Yo puedo sentirme confiado de que tengo a mis hijos, pero si yo no tengo cuidado de estos niños, de que ellos estén aprendiendo el camino correcto, quizás sus hijos ya no los vamos a ver en la iglesia, hermanos. Nadie me garantiza que mi nieto esté en la iglesia, hermanos. De que él va a seguir el camino que el Señor nos ha dejado. Dice Dios, yo sé que Abraham, cuando él ya no esté, sus hijos van a seguir en el camino. Pero creo que Abraham, hermanos, estaba pastoreando a su gente. Les estaba enseñando el camino, hermanos. Si tú no te preocupas hoy, ¿qué va a ser de ellos? Dice, por ejemplo, hermanos, allá en Jueces
Esto ya ha pasado, hermanos. Esto ya pasó a toda una generación, hermanos. Y creo que puede repetirse ahora en nuestra generación, hermanos. Dice en Jueces, capítulo 2. Dice en el capítulo 2, versículo 10, y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Mira, hermanos, después que ellos entraron a la tierra prometida, parece que hubo un grande reposo, se acabaron las guerras, pues ya empezaban ellos a cultivar, a fincar sus casas, empezaron a ocuparse porque tenían mucho que hacer, hermanos. Pero ignoraron algo, hermanos, que estaban haciendo a un lado a los hijos. Es cierto, mira, ya tenían la tierra prometida, ya estaban en ella, pero empezaron a fincar sus casas, a arreglar sus patios, sus jardines, a sembrarlos, pero no se preocuparon de sembrar en los corazones de la siguiente generación el conocimiento de Jehová, hermanos. Y dice que toda esa generación murió, fue recogida, y esa nueva generación, hermanos, ya no conocía a Dios. No tenía conocimiento de Jehová, hermanos. Ni siquiera conocían lo que Dios había hecho en Egipto, hermanos. ¿Qué me hizo pensar? Que los padres ni siquiera les contaron de dónde fueron sacados. Ni siquiera se sentaron con ellos a forjar convicciones de fe, a mostrarles, mira, el Dios que hizo el cielo y la tierra fue y nos visitó en Egipto, y con mano poderosa, o sea, que ellos trataran de fomentar fe en ellos, de inculcarles quién era Dios. Ellos no tenían conocimiento, hermanos. ¿Y a qué fueron empujados? A inclinarse a los Baales. Porque eso es lo que sucedió, hermanos. Dice que empezaron, esa nueva generación, sintieron la necesidad de tener un Dios, y lo primero que tuvieron al frente fueron los dioses de los cananeos, o sea, los Baales. Si tú puedes seguir leyendo, vas a encontrar muchísima idolatría a la que cayeron este pueblo. Y si tú lees todo el libro de los Jueces, tú vas a encontrar todos los desórdenes, desastres, todos los problemas, toda la pobreza que había, porque ellos no conocían a Dios, hermanos, porque lo habían dejado. Dice allí en Hebreos capítulo 11, el mundo es peligroso, hermanos, y puede tragarse a los nuestros como fieras si no tenemos nosotros el cuidado de la iglesia que está en nuestra casa, hermanos. Es más, si tú predicas en las calles, no tienes tiempo de tratar con tu familia, yo te digo, deja de predicar. Allá afuera la gente ya está perdida. Sería más triste que pierdas a los tuyos. Quizás habrá otros predicadores que se encarguen de ellos. Tú ahorita encárgate de los tuyos, no pierdas a ninguno. Sería triste que crecen nuestros hijos y se nos van a ir aquí, porque mira, hermanos, se pueden ir al mundo, hermanos. Estadísticas, tú puedes leerlas, aún de hijos de ministros, se nos van al mundo, hermanos. Algunos se van aborreciendo este libro, hermanos. Pero no es tanto el libro, hermanos. Son las reglas rigurosas que impusieron sus padres, hermanos. O fue a veces la falta de atención que no dieron a sus propios hijos. Pequeños descuidos, hermanos, arruinaron sus ministerios, arruinaron sus propias vidas. ¿Qué dice aquí, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 7? Por fe Noé, habiendo recibido respuestas de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca,
en que su casa se salvase. Fíjate, hermanos, Noé, hermanos, él recibió respuestas de cosas que aún no se veían. Él dijo: Dios, Noé, voy a destruir este mundo. Voy a traer un grande diluvio que va a acabar con esto. Él con temor dice que aparejó, pero él pensó en su familia, hermanos. Él construyó algo donde estuviera a salvo su propia familia, hermanos. Dice, donde se salvase su casa. Con el puro testimonio que Noé daba, estaba mostrando a los demás que había un problema que se avecinaba, hermanos. Pero él estaba pensando: yo debo de trabajar, yo debo de esmerarme en construir esto rápido, porque viene un peligro y yo quiero que mi casa se salve. ¿Qué tal si tú empiezas hoy a preparar ese barco, esa arca, donde vas a mantener a salvo a tus hijos de la corrupción de este mundo, de la destrucción de las drogas, de los problemas que esta generación está dando a la gente, hermanos? Mira, la familia es el tesoro más preciado, hermanos. Una madre puede decir que su hijo es lo más preciado porque le ha dolido. Dicen que duele muy feo el parto, hermanos, que es un dolor incomparable. Qué bueno que yo soy hombre. Pero ellas pueden valorar y ellos pueden decir: mi hijo es lo más preciado que tengo, es el tesoro más preciado. Y es lo único que tenemos, hermanos. Y prestados, tarde o temprano se nos van a ir. Por eso debemos prepararnos, como dice aquí, Noé preparó su barco, hermanos, donde quedara a salvo su familia. ¿Tu esposa está a salvo? ¿Sí está dentro del barco? ¿Tu hijo? ¿Tu hija? ¿O aún tus nietos ya se subieron al barco? ¿O todavía están allá expuestos al peligro? Debemos poner ese barco de la oración, hermanos, del consejo, de la amonestación. Señor, ayúdanos a mantener a salvo a nuestra familia, porque sería triste que se pierda esto, hermanos. Yo tengo ya muchos años en la iglesia, hermanos, y créeme, yo he visto muchos rostros pasar por estos espacios. Solamente pasaron, hermanos. En San Juan Bosco duré también muchos años. Yo miré muchos que llegaron, se reunieron, y a muchos ya no vi, hermanos. O sea, esto no es una broma, hermanos, no es un juego. No lo tomes como un sermón más. Piensa que el próximo a irse de la iglesia puede ser tu hijo, puede ser tu propia esposa, hermanos. Y si tú no tienes cuidado, puede ser tú mismo. Nosotros somos indiferentes a la palabra de Dios. Estamos tan enfocados en nuestras propias cosas. ¿Qué crees que va a pasar con la futura generación? Ellos nada más están viendo que tú cedes tantito para poder ellos tener una excusa y poder irse al mundo, hermanos. Voy a leer el último pasaje en Josué. Josué capítulo 24. Es de admirar, hermanos, esto que dice Josué en el capítulo 24, en el versículo 14. A mí me admiran estas frases, hermanos. Dice Josué 24, 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad del medio los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres de esa otra parte del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando Josué vio a la congregación, hermanos, claudicando, porque no estaban
no estaban firmes en lo que decían adorar a Dios, creer en Dios, pero a la vez abrazaban otros dioses. Cuando él vio que sus hijos no estaban convencidos de esto, él reunió a toda la congregación, hermanos, y dice: yo les propongo algo que ustedes escojan: servir a los dioses de esa otra parte a quien sirvieron vuestros padres, o servir a Jehová. Ellos ese día tenían que tomar una decisión. Dice Josué: ustedes deben de elegir. ¿Tú quieres que tus hijos el día de mañana sirvan a Jehová? Yo creo que tú, hermanos, eres el principal en servirlo. Dar ese legado, dar ese ejemplo. Dice Josué que yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí le está haciendo un compromiso, hermanos. Y yo quiero pensar que en todo compromiso se requiere esfuerzo. No es fácil, hermanos. A veces hay que hacer sacrificios, pero vale la pena, hermanos. Yo puedo ser ahorita tibio, porque yo digo, yo creo en Dios, yo creo en su palabra, pero en mi corazón puede estar lleno de idolatría, hermanos. Amén. Yo puedo ser indiferente a Dios, aunque tenga una Biblia en la mano. Yo puedo decir que tengo fe en Dios y puedo estar viendo pornografía. Estar cauterizado, hermanos, pensando que estoy bien, cuando en realidad estoy mal, pero estoy cauterizado, hermanos. Dice Josué: no, hoy tienen que tomar una decisión. ¿A quién quieren servir? Porque Dios no quiere iglesias tibias. La Odisea, hermanos, había caído en una profunda tibieza. Dice: porque yo conozco que tú no eres frío ni eres caliente. Tú eres un religioso tibio, al cual, mira, me genera náuseas. Y eso es lo que nosotros debemos evitar, hermanos. Haga un compromiso este día de usted y su casa servir a Dios. Hable con ellos. Quizás no están convencidos, quizás hay mucha idolatría en sus corazones, quizás ellos no van a querer ceder, pero trata de convencerlos. Gana tu casa, hermanos. Es la iglesia que Dios te ha dado. Dios les bendiga, hermanos. Tenemos un tiempo de comunión.